El método de mínimos cuadrados sirve para interpolar valores. Dicho, en otras palabras, se usa para buscar valores desconocidos usando como referencia otras muestras del mismo evento. El método consiste en acercar una línea o curva según se escoja, lo más posible a los puntos determinados por las coordenadas x y y, que normalmente corresponden a muestras de algún experimento. Este método se basa en la ecuación de la recta y es igual a mx más b, donde conocemos que m se refiere a la pendiente y b el punto de intersección en la ordenada. La siguiente tabla contiene las estaturas redondeadas en pulgadas y los pesos redondeados en libras, de una muestra de 12 estudiantes hombres, obtenida al azar de los estudiantes de primer año de la Universidad Estatal. Encontrar la recta que mejor se ajusta a los datos. Tenemos una columna con los valores de las estaturas, los cuales vamos a referirnos como valores de x, y los valores de los pesos como valores de y. Ahora vamos a multiplicar los valores de x por los valores de y, teniendo como resultado una tercera columna. Posteriormente, vamos a crear otra columna, la cual contendrá cada uno de los valores de x pero al cuadrado. Después, realizaremos la sumatoria de cada una de las columnas. Tenemos que la sumatoria de los valores de x es 802. La sumatoria de los valores de y es 1850. La sumatoria de los valores de x por y es 124.258. Y la sumatoria de los valores de x al cuadrado es 53.792. Lo que vamos a obtener va a ser la ecuación de la recta, la cual es y es igual a mx más b. Vamos a encontrar los valores de m y los valores de b. Para calcular el valor de m tenemos la siguiente fórmula. La sumatoria de los valores de x por y menos la sumatoria de los valores de x por la sumatoria de los valores por y dividido entre n. Todo esto dividido entre la sumatoria de los valores de x al cuadrado menos la sumatoria de los valores de x, este valor elevado al cuadrado, dividido entre n. En este caso, el valor de n es la cantidad de elementos que tenemos. El problema hace referencia a 12 estudiantes, entonces en este caso el valor de n es 12. Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos que m es igual a 124.258 menos 802 por 1850 entre 12. Todo eso dividido entre 53.792 menos 802 al cuadrado entre 12. Eso nos da un valor de 3.2157. Ese es el valor de m. Ahora necesitamos calcular el valor de b, que este es igual a el promedio de los valores de y menos m por el promedio de los valores de x. Para calcular el promedio de los valores podemos tomar en cuenta la sumatoria y dividirlo entre n, la cual es la cantidad de elementos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. b es igual a 1850 entre 12 menos 3.2157 por 802 entre 12. Y esto nos da un valor de menos 60.7461. Al obtener los valores de m y b, ya podemos sustituirlos en la ecuación de la recta. Por lo tanto, nuestra ecuación es igual a y es igual a 3.2157x menos 60.7461. Esa sería ya la ecuación de este problema. Gráficamente podemos observar que los puntos de color rojo son los valores que corresponden a la tabla de estaturas y pesos, y la línea recta de color azul es la ecuación que obtuvimos con el método de mínimos cuadrados. Ahora proseguiremos a programar el método de mínimos cuadrados en MATLAB. Voy a escribir el título de mi programa, mínimos cuadrados. Pongo las funciones de clear y clc y voy a declarar los valores de x como un arreglo. Voy a poner x es igual y entre corchetes vamos a escribir los valores de las estaturas. Colocamos cada uno de los valores y los separamos con un espacio. Al final le voy a poner punto y coma para que no me muestre aún los valores.
También vamos a hacer lo mismo con los valores de y. Ponemos y es igual. Y entre corchetes vamos a escribir los valores de los pesos. Le vamos a poner un espacio entre cada uno de los elementos. Y al final también le ponemos punto y coma. Ahora vamos a calcular el valor de n. Para eso hay una función la cual se llama size, el cual detecta el tamaño del arreglo. Entonces, como este es un arreglo unidimensional, o sea que solamente está comprendido por columnas, porque todo está en una sola fila, y vamos a escribir filas, automáticamente esta variable va a adquirir el valor de 1 y n, el cual va a ser el tamaño del arreglo, va a ser igual a size y entre paréntesis el valor de x. Aquí es donde nos va a calcular que tenemos 12 elementos en ese arreglo. Y también al final le voy a poner punto y coma. Ahora vamos a generar un nuevo arreglo, el cual va a obtener los valores de x por y. Para eso ponemos for. Vamos a escribir la variable de control i, en este caso es el iterador, y es igual a 1 hasta n. Colocamos el fin. Y en medio vamos a escribir xy. Este va a ser nuestro nuevo arreglo. Entre paréntesis vamos a ponerle i. Este es igual a x, también entre paréntesis y, por y también entre paréntesis y, al final punto y coma. Eso quiere decir que va a tomar valores de 1 a 12, el cual va a ser cada una de las posiciones. Entonces va a multiplicar la posición número 1 del arreglo de x por la posición 1 del arreglo de y. Y eso lo va a generar en un nuevo arreglo, el cual va a ser xy también en la posición 1, y así se va a ir con cada uno de los elementos. Ahora podemos ocupar este mismo ciclo para generar el siguiente arreglo, el cual contiene los valores de x al cuadrado. Le voy a poner x2, también entre paréntesis y, este es igual a x y lo elevamos al cuadrado, y al final punto y coma. Entonces también aquí estamos generando un nuevo arreglo. Vamos a imprimir estos 4 vectores. Voy a poner fprintf, entre paréntesis y entre comillas simple, vector x. Recuerden que a los arreglos también se les llaman vectores, entonces cualquier nombre es correcto. Después voy a poner fprintf, también entre comillas, porcentaje y. Ya que todos los valores que estamos utilizando son de tipo entero, entonces pongo la i. Y fuera de la comilla voy a poner una coma y ahora el valor de x. Volvemos a escribir fprintf, entre paréntesis y entre comillas. Ahora colocamos una diagonal invertida, n. Y escribimos vector y, 2 puntos. Después fprintf, nuevamente, entre paréntesis y entre comillas simple, porcentaje y fuera de la comilla ponemos una coma y escribimos y. También fprintf, entre paréntesis y entre comilla, volvemos a colocar una diagonal invertida n y ponemos vector xy, 2 puntos. Abajo fprintf, entre paréntesis y entre comillas simple, ponemos el símbolo de porcentaje y. Fuera de las comillas ponemos coma y ponemos xy. Y por último fprintf y entre paréntesis y entre comillas simple, nuevamente diagonal invertida n, ponemos vector x al cuadrado, 2 puntos. Y abajo fprintf, entre paréntesis y comillas simple, porcentaje y, fuera de la comilla ponemos una coma y ponemos x2. Vamos a correr nuestro programa para verificar que nuestros arreglos se han generado correctamente. Le doy clic en Run. Nos va a pedir que lo guardemos. Yo lo voy a colocar con el nombre de mínimos cuadrados y le voy a dar guardar. Abajo nos genera los valores, a lo mejor nos aparece todos muy juntos. Voy a colocar aquí un espacio después de la i y voy a volver a ejecutar.
Ahora sí, se visualizan mejor. Entonces ya tenemos nuestro vector x, nuestro vector y, xy y de x cuadrado. Ahora vamos a realizar la sumatoria de cada uno de los vectores. Vamos a poner sumatoria x es igual a 0. Como son sumas sucesivas, deben estar inicializados en 0. Después sumatoria y es igual a 0. Sumatoria xy igual a 0. Y sumatoria x2, esto es igual a 0. Para recorrer cada uno de los arreglos e ir sumando los elementos, vamos a ocupar nuevamente un ciclo. Ponemos for y inicia de 1 y va de 1 en 1 hasta n. Colocamos el fin. Colocamos sumatoria x es igual a sumatoria x más x y entre paréntesis y al final punto y coma. Entonces el vector x va a tomar cada uno de los elementos y los va a ir sumando. Abajo vamos a poner sumatoria y es igual a sumatoria y más y entre paréntesis y al final punto y coma. También sumatoria xy es igual a sumatoria xy más xy y entre paréntesis y al final punto y coma. Sumatoria x2 es igual a sumatoria x2 más x2 y entre paréntesis y al final punto y coma. Fuera del ciclo vamos a imprimir los valores de esas sumatorias. Ponemos f'f entre paréntesis y entre comillas vamos a colocar una diagonal invertida n y ponemos sumatoria x es igual y ponemos porcentaje y. Fuera colocamos una coma y ponemos sumatoria x. Abajo f'f entre paréntesis y comilla simple, diagonal invertida n, sumatoria y, esto es igual, también porcentaje y. Fuera colocamos sumatoria x. Abajo f'f entre paréntesis, entre comillas simple, diagonal invertida n, sumatoria xy, esto es igual a porcentaje y. Fuera de la comilla ponemos una coma, sumatoria xy. Abajo colocamos f'f entre paréntesis, comilla simple, diagonal invertida n, ponemos sumatoria x al cuadrado es igual porcentaje y, coma, sumatoria x2 y le damos en correr. Entonces ya obtenemos aquí los valores de la sumatoria y antes pues tenemos los valores del arreglo. Ahora proseguimos a calcular el valor de la pendiente, ponemos m es igual y entre paréntesis ponemos sumatoria xy menos, nuevamente abrimos y cerramos paréntesis y en medio escribimos sumatoria x por sumatoria y entre n. Fuera de los paréntesis ponemos el símbolo de división, nuevamente abrimos y cerramos paréntesis y en medio ponemos sumatoria x2 menos, volvemos a abrir y cerrar paréntesis, sumatoria x y eso lo ponemos al cuadrado entre n. Al final colocamos punto y coma. Ahora vamos a calcular el valor de b. b es igual, entre paréntesis ponemos sumatoria y dividido entre n menos m por, nuevamente paréntesis, sumatoria x dividido entre n y al final punto y coma. Y vamos a imprimir la ecuación resultante. f'f entre paréntesis y comilla simple, diagonal invertida n, y escribimos y es igual porcentaje f, ponemos una x más y entre paréntesis porcentaje f. Fuera de la comilla escribimos el valor de m y el de b y lo corremos. Y aquí podemos observar que nuestra ecuación es y es igual a 3.215652x más, en este caso lo pusimos entre paréntesis en caso de que nos dé negativo, 60.746087.
Ahora vamos a proseguir a graficar los valores iniciales y a graficar esta función. Vamos a poner la función plot entre paréntesis x, y lo vamos a dibujar con círculos rojos. Ponemos la O y la R. Y ponemos la función hold on para mantener esos puntos. Ahora solamente vamos a graficar la recta entre los puntos que hace referencia a la tabla. Eso quiere decir que de estos valores necesitamos saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo para solamente graficar en ese rango. Para eso vamos a poner mínimo es igual, ponemos la función min y entre paréntesis escribimos el valor de x. Punto y coma. Escribimos máximo es igual a max y entre paréntesis escribimos el valor de x. Entonces ahí vamos a obtener el valor mínimo y máximo de ese arreglo. Y ese va a ser nuestro rango para graficar. Ahora escribimos un for. Los valores de x van a ser desde mínimo con un incremento de 0.1 hasta máximo. Y coloco el fin. En medio del for escribimos la función y es igual a m por x más b. Voy a poner al final punto y coma. Voy a poner plot. Voy a poner x, y lo voy a dibujar ahora con puntos azules. Entre comillas simples ponemos punto b. Vamos a escribir en el eje de las x a lo que hace referencia al problema. Entonces vamos a escribir estaturas y entre paréntesis x. El eje de las y hace referencia a los pesos. Y como título vamos a escribir mínimos cuadrados. Escribimos la función de hold on para mantener los puntos y green on para graficar. Y eso sería todo nuestro código. Nuevamente le damos en correr. Abajo en el command window nos aparecen los mismos resultados, solamente que ahora ya nos grafica nuestra función. Los puntos rojos son los valores iniciales y la recta de color azul es la ecuación resultante.